Buenas tardes. Un gusto nos acompañen nuevamente al programa de Economía y Mercados, Objetividad con Inteligencia para la Productividad. Doctor Enrique Vázquez, un gusto nuevamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Esta emisión de Público y Privado, el programa Economía y Mercados. Pedimos a todos quienes están viendo este programa que nos compartan sus opiniones, los comentarios son muy importantes. Agradecemos a todos los que nos han contactado por diferentes medios. Agradezco sus comentarios. Correcto, muy bien. Pues vamos a continuar en el programa que hicimos de apertura de este año 2018, que son los retos en nuestra economía para pues, dar el brinco del 2017 inmediato a este 2018, que solo de una vuelta más al sol cambia, pero que además podríamos decir que de los ejercicios fiscales, pues realmente trae una continuidad que no nos va a variar mucho, ¿verdad? Creo que debemos de considerar que el programa anterior no nos alcanzó como tantos otros para deleitarnos con estos comentarios y decirles también, aprovecho este paréntesis, que los correos electrónicos que amablemente nos han enviado se están dando ya las respuestas. Unas van por el doctor Enrique Vázquez del Centro de Investigación de Estudios y otras por un servidor del Club de Industriales de Chiapas. Igualmente, seguimos invitando para que nos envíen y que a través de los WhatsApps pues podamos estar dialogando con ustedes también. Bien, doctor Vázquez, pues vamos a continuar en esta perspectiva de los retos de nuestra economía en 2018 y podríamos ubicarlo con la noticia que veíamos tan tremenda de esa contaminación tan fuerte que está de la corrupción, que lo que sentimos es no andar en aspectos como santos, pero sí ya son situaciones que rompen equilibrios, ¿no? Platicábamos de la exposición de la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, algo que definitivamente pues está causando eco en el país y pues nuestro Chiapas. Al tema, doctor Vázquez. Pues sobre todo la alta necesidad que tenemos nosotros como sociedad de eliminar esta gran enfermedad. Si hacemos una analogía a la salud humana, es un cáncer que tiene la sociedad que nos está dañando enormemente. Prueba de ello aquí en materia económica, muy apoyado por la alta corrupción que hay en nuestro país y en específico en el estado de Chiapas. Al menos aquí el nivel de pobreza se está reflejando como un elemento, como un efecto también de la corrupción. La generación de una sociedad aletargada que nada más está esperando quién más le va a dar ese dinero, ya llegó a esa labor. Vemos, platicábamos, escuchaba más bien en la mañana unos comentarios sobre que hace varias décadas, cuando se mencionaba que iba a llegar un presidente de la República o un gobernador a un lugar o a un funcionario a determinada ciudad, era una algarabía, era una fiesta, pero todos eran convocados y llegaban. Ahora es inversamente proporcional. Pareciera que se les tiene que pagar a las personas para que lleguen, ya sea por un dinero en ese momento o con la promesa o por el compromiso de haber recibido algo anteriormente. Es correcto, creo que definitivamente, como todo en la vida, hay que hablar que es corromper, ¿no? Corromper es descomponer, es realmente estropear algo, o sea, lo que no sirve realmente es esto. Y vemos que prácticamente decimos, bueno, es que llegar el dinero. Bueno, vamos aquí el cuadro exactamente, que es muy alusivo en pantalla, pero el origen de esto viene en la parte de la mente de cada ser, el aspecto que echa a perder dentro de sí mismo. Cuando ya no tiene esa capacidad de valores por sí mismo para promoverse, llámese carisma, llámese liderazgo, pero yo creo que es el que la gente reciba algo. Ya no estamos en esa situación.
Y si vemos lo que comentabas ahorita, doctor Vázquez, que en las elecciones pues ya está cambiando, ¿no? Ya hasta hacemos temporadas de negocios cuando vienen las elecciones, ¿no? Que la venta de esto, que la venta del otro, para dar, etcétera. ¿Qué sucede? ¿Por qué si criticamos los grafitis, hoy decíamos, viene la temporada de elecciones y a diferencia que no andan gariboleados como artistas, porque al menos aquellos los autores llegan a pintar, no lo estoy justificando, nada más digo, llegan a pintar los autores, en estas pues mandan a pintar y pues todo tiene un rango permisible, pero aquí ya estamos hablando de un exceso, la ciudad pintarrajeada, por todos los lados se ve una situación tremenda, los postes, y luego la ciudad queda completamente sucia. Y por más que manden a quitarle, vemos que hay anuncios que tienen 4, 5, 8 años, 9 años, hasta nombres de uno que otro que ya pasó en la historia, nos encontramos. Este tipo de situaciones es un ejemplo de la descomposición que se lleva. No estoy hablando de ser proclives de santidades, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de equilibrios. Y lo que pensamos es en las palabras que dijo hoy la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, que sonaban a congoja, ¿no? Sí, como una total decepción y depresiva, ¿no? De que no había logrado nada, que tanto esfuerzo. Ni un rasguño, dijo la señora, había logrado darle para combatir a la corrupción. Sí, acá tenemos muchos elementos. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en el sector empresarial? Y lo hemos visto en diferentes casos, y hace algunos años realizamos un estudio enfocado a esto. ¿Qué pasaba con las empresas que trabajaban arduamente y que buscaban una acreditación o una certificación y tenían todas las certificaciones habidas y por haber, el cumplimiento de las diferentes normas, y el premio era que no le compraban las personas que tenían que comprarles? En el caso, por ejemplo, de gobierno, que estamos hablando, la corrupción. Y la gran sorpresa es cuando se ve que le están comprando a las personas que no cumplen con normas, que no tienen acreditaciones o certificaciones, y solo porque tienen un documento invisible que se llama amistad o interés, compadrazgo, como le quieran llamar, pero hay ese tráfico de influencias que es propiamente la corrupción. Siempre ha existido, pero que se ha lacerado más, es lo que hablamos ahorita, ¿no, doctor Vázquez? Sí. Creo que mencionabas un punto y se me hace interesante analizarlo. Decías, porque la corrupción se presenta en gobierno, pero no es privativa nada más de gobierno, ¿estamos de acuerdo? Sí, siempre. O sea, incide porque ahí está el gasto público mayor y todo depende qué entidad federativa nos estamos refiriendo. Sí. Bueno, ya sabemos, lo hemos comentado varias veces, en una economía más rica, pues no va a impactar igual que en una economía más pobre, porque la pobre depende más del gasto público. Entonces, comentábamos en humor de que si cerraran la llave se afectaba la sociedad. No, en una sociedad que depende tan grande, con una bolsita, la rosca nada más, el oxígeno falta. Sí. Pero ¿qué sucede con esto? Es que entonces, dice, la corrupción somos todos, porque no podemos tirarle piedras a unos y darse golpes de pecho a otros. Yo creo que todo viene desde lo pequeño, lo inductivo, lo particular, hasta lo general, lo deductivo, lo que nos va a cubrir a todos. Yo siempre pienso en esto, que los extremos no son buenos en la vida. Es muy importante tener aspectos bien definidos, eso sí hace que ala va uno, pero también poder manejar un concepto general. Aquí vemos una participación de la iniciativa privada que también se ha encargado muchísimo a fomentar, a incentivar ese nicho de lo que tú mencionabas exactamente ahorita como el proceso licitatorio. Y vamos a hablar, es que no es privativo de ahorita, queremos aclarar, porque siempre está el tiempo y y a darle al momento. No quiere decir que tampoco esté exento, pero también por el otro aclarar, si agarramos y va sobre un gobernador a darle, no, tampoco. Hay que ver a los encargados que tienen que ver esto. Y no solo del Poder Ejecutivo, el Legislativo, lo hemos hablado concretamente. Tenemos la única ley de adquisiciones
anómala en el país. Y eso está en Chiapas, dentro de los listones de premios que no son honrosos. Y con conocimiento de causa, o sea, se les ha manifestado a cada uno de ellos. Ahorita recordando una anécdota de un amigo que comentaba que hace algunos años, haciendo un recorrido por algunas ciudades de Francia, él vivió hace muchos años durante una gran temporada allá, y se sube a un taxi y el taxista le iba hablando sobre la corrupción que tenía el gobierno federal francés con François Mitterrand, y de pronto el taxista lo lleva a su destino. Este amigo tiene un doctorado en sociología y él iba estudiando. Al final, cuando le pide cuánto iba a pagar, le comenta lo siguiente. Dice, mira, yo conozco muy bien París y tú me llevaste por una ruta que no era la correcta. Tú estás hablando mal de un gobierno, de la corrupción que hay en un gobierno, pero él roba porque está en esas condiciones y en esas cantidades. Pero tú no justificable. No, por supuesto que no, pero tú también estás robando en tu espacio, en tu mundo, por hacer algo que no es lo correcto. No, Es lo que comenta usted, de que es responsabilidad de todos. Por eso tenemos que actuar y como lo hemos mencionado y es parte de la filosofía también del Club de Industriales de Chiapas, del Centro de Investigación, y lo mencionamos constantemente, es hacer lo correcto. Es el hacer lo correcto, eso nos permite pues, tener una gran libertad, una gran paz interior, y eso nos va a generar, por supuesto, a una mejor sociedad. Pero tenemos que permearlo a la mayor cantidad de seres humanos. Estos tipos de reflexión podríamos ubicarlos, les recomendamos. Sí, efectivamente. El Centro de Investigación. Ya ya lo voy leyendo 2 veces. En una ocasión tuve la oportunidad de leerlo, como se comenta, en una sola sentada, y se lo recomiendo, por favor. La Sexta Revolución. No sé si me permita hacer una invitación a quienes nos ven. Si son tan amables de contactarnos por vía Facebook o Twitter o mensaje de WhatsApp, y quienes estén interesados, con todo gusto les hacemos llegar un ejemplar. Podemos disponer al menos 10 ejemplares para que podamos distribuirlos con quienes estén interesados en leerlo. La Sexta Revolución, garantizado que les va a encantar. Es un libro que genera esa capacidad de reflexión. Muchísimas gracias, correcto. Y para adicionar en esto, quiero decirles que el importe del libro es un donativo totalmente. El libro en sí está cedido al Centro de Investigación y Estudios del sector privado, pues quien precisamente ahorita les está ofreciendo en una manera de corresponsabilidad para quienes nos ven y nos escuchan, ¿verdad? Pero realmente creemos que es una interrelación excelente de los temas que estamos comentando. Además es un viaje de un concepto general de una manera muy breve, atrayendo estos puntos internacionales. Digo, no se trata de una historia especializada, en fin, pero sí trae esa mentalidad, ese sentido global, esa conciencia global, la trae a nuestro continente también. Del continente viene al país y del país viene a nuestro Chiapas, y se pone el punto muy interesante para hacer esta reflexión. Lo que se ubica es que nos hace falta la Sexta Revolución. Los invitamos a que realmente soliciten su ejemplar. Bien lo vale. Adelante, continuamos en esto del Panorama 2018, segundo programa, Retos en nuestra economía. El punto que podamos avanzar, porque no nos va a alcanzar nuevamente en tenemos ahí el tema del Tratado de Libre Comercio. De que sigue latiendo y seguirá hasta el día 1 de junio, hasta mediados de este año, nos va a seguir dando que hablar muy fuerte, y sobre todo que se concatena con las partes electorales. Sí, efectivamente, aquí Donald Trump está generando una gran presión hacia México y también hacia Canadá por querer, pues obviamente, el hacer lo suyo, defender
los intereses de su país y nosotros pues obviamente también tenemos que generar lo nuestro. Claro, ahí vemos un cartón que es el inicio, es el 1.0, ¿verdad? Donde está se está suscribiendo George Bush y Brian Mulroney, ¿verdad? Con sus respectivos. Y ahora estamos en el 2.0, que es en el que las sonrisas ya no aparecen igual, como en esta primera. Sí, y aquí es una gran oportunidad para nosotros de despertar como nación. Claro. Es impresionante que México no seamos autosuficientes en alimentación, teniendo tanta capacidad de producción agrícola, ganadera, claro, pesquera, y que no sepamos generar nuestros propios alimentos, teniendo a grandes científicos, tecnólogos, empresarios en este sector. Creo que el que nos estén poniendo en jaque, hablando en términos de ajedrez, en esta situación, pues también tendríamos la posibilidad de reflexionar, invertir en ciencia, tecnología e innovación enfocada a una economía productiva en el sector de alimenticio, tanto para personas y animales, y podríamos estar atendiendo ese mercado interno que es fundamental. Otro tema, la parte de combustibles. Si nosotros invertimos en refinerías, invertimos en la generación de energías limpias para poder echar a andar las diferentes maquinarias que requerimos, claro, pues obviamente es una gran oportunidad de vida. Es correcto. Y ahí tenemos que ver la gran responsabilidad de nuestros políticos. Acabamos de escuchar en las noticias ayer al candidato del PRI, al señor José Antonio Meade, que al referirse tal vez a López Obrador decía que no las refinerías, tocó los puntos como diciendo que las refinerías están mal. Bueno, yo creo que aquí viene la conciencia de usted y de cada uno de nosotros. Ya habíamos comentado en alguna ocasión que si las refinerías son malas, como las dijo de voz propia el señor Meade, no tiene más de 24 horas, sencillamente, entonces, ¿por qué en los países más poderosos económicamente sí tienen refinerías? Y tengan o no tengan petróleo, no claro, tengan petróleo como Japón, o tengan mucho petróleo como Emiratos Árabes, o que tengan también petróleo como Inglaterra, lo del Mar del Norte, Noruega, Estados Unidos, no se diga. Yo creo que debemos de ser muy objetivos. Lo que hoy platicábamos, de no corromper desde la parte de la mente, es que ahí nace el punto. Ver a nuestros candidatos, ver a las gentes que realmente los analicemos, los cuestionemos, no que digamos es que viene de acá y todo lo que diga es bueno, o viene de acá y todo lo que diga es malo, tampoco. Pero sí debemos cuestionar esto fuertemente. Decía el doctor Enrique Vázquez que debemos de ver los aspectos de poder ser suficientes, y es cierto. Seguimos viendo que nosotros hablamos de exportaciones, de aumentar exportaciones, salvo algunas entidades federativas que tienen un mayor valor agregado en su producto estatal bruto y que pueden equilibrar con su producto de no transformación, que sea su producto interno bruto, vamos a llamarlo así. En el caso de nosotros de Chiapas, se nos va prácticamente en un producto interno bruto ausente de valores agregados. Seguimos hablando que ese es el gran problema. Sí sabemos que está Guerrero y Oaxaca, sí, pero estamos hablando de estos problemas globales en lo que impacta a nuestros Chiapas, que es lo que queremos ganar, porque mucho ayuda el que por su casa empieza. Entonces Chiapas es nuestra casa para comenzar a ayudar a México. Creo que en ese sentido de las exportaciones tenemos que insistir. Bien lo mencionas, doctor Vázquez, la cuestión alimentaria, la alimentación es estratégica. Estados Unidos utiliza la venta de alimentos también como un poderío de dominio y comercial, y nosotros somos parte de esos grandes proveedores de materias primas. Estados Unidos no solo se queda con nuestros mangos y se los consume, ya que además los vende caros, también los vende, también utiliza otras cuestiones.
La situación alimentaria es preocupante porque ya también hay productos que comenzamos a importar que antes producíamos. Tú nos dabas unos datos, unos programas anteriores, doctor Vázquez. Sí, en el caso del tomate, el jitomate que conocemos, el rojo, cerca del 98% del tomate que se produce principalmente en Sinaloa se exporta a Estados Unidos, pero ellos nos lo venden en puré de tomate, enlatado. Pero si revisamos las normas mexicanas, el puré de tomate únicamente contiene, cuando más, el 10% de tomate. El resto son gomas, es decir, son otros productos que no es tomate. Entonces, se llevan lo mejor nuestro y seguimos consumiendo puras cuestiones artificiales. Igual que el petróleo, se lo llevan y nos mandan las gasolinas, etcétera. Bueno, seguimos exactamente lo mismo. Vemos que también dentro del Producto Interno Bruto de Chiapas, lo que figura muy álgido también sigue siendo el petróleo. Aunque nada más sea bien explotado en la franja norte que estamos ubicando, ¿verdad? Nuestra zona de Ostoacán, Reforma, Juárez, en fin, toda esa franjita que obviamente la administra la parte de Pemex en Tabasco. Pero la situación es, ¿qué tenemos a cambio? ¿A dónde va ese petróleo? ¿Qué nos representa para los chiapanecos ese petróleo? Y luego el manejo de los recursos que vienen aquí, ¿en dónde nos encontramos? Por eso decimos que si de entre lo regular o lo bueno, como estén las condiciones, si se tiene agentes especializadas en las áreas para poder inducir una buena capacidad de producción en nuestros productos primarios, artesanales, agrícolas, pecuarios, silvícolas, todo lo que usted guste y mande, la situación es también tener de una manera articulada, en una secuencia progresiva, agentes muy capaces y ubicados para poderles dar ese tan anhelado, necesario y apremiante valor agregado. Pero seguimos en lo mismo exactamente, en una explotación irracional prácticamente de los recursos primarios, alta contaminación y bajo el valor agregado, que el desorden va creciendo mucho. Lo que necesitamos realmente es poder ordenar y poder incidir en no andar con favoritismos y una participación responsable del sector público como economía mixta y del sector privado. Nos faltan esas participaciones para ayudar a estimular realmente a las unidades productivas, ¿no? Tenemos un comentario, Sí, agradecemos a todos los que están viendo esta transmisión. Les daremos la respuesta. Sí, y comenta ahí César de la Cruz, ¿por qué México no hace lo que hizo Alemania después de perder la Segunda Guerra Mundial? Cerró las puertas a empresas extranjeras para que únicamente se consumiera lo que su país producía, creó empresas nacionales y pagó millones de dólares para saldar sus deudas. Hoy por hoy tiene una de las economías más sólidas del mundo. Exactamente, César. Creo que le pusiste el dedo correcto. La situación es esa y es lo que estamos hablando. Precisamente necesitamos, antes de que esté esa fuga, o que siga esa fuga de nuestros productos, así claramente, se van los alimentos a nutrir más a otros pueblos que nutrirnos a nosotros, y también no captamos valores agregados. Y además es tan asertivo lo que estás comentando, que actualmente Alemania sigue haciendo lo mismo. Es una economía muy poderosa porque tiene una gran capacidad de tecnología, y eso viene de un origen porque invierte en su mayor y mejor recurso de toda sociedad, su gente. Una sociedad que eleva la capacidad cognitiva, todo el aprendizaje, toda la ciencia, todos los desarrollos de ciencias exactas y no exactas, esa sociedad va a ser más poderosa que una sociedad que no lo sea. Recordemos sencillamente, ahorita de estos primeros mundos, tocando el mismo tema, César, que dices de Alemania, pues eran de esos países bárbaros, los germanos, ¿no? De ahí viene la situación, eran unos bárbaros. Los romanos en aquellos entonces decían que eran de lo más salvaje, ¿verdad? Pero aún así, a lo largo de la historia y en los cambios en donde se encuentran ahorita, sí, podemos hablar a lo mejor de eran los tiempos creo que de Constantino, a lo mejor, no sé, casi 1000 años o por ahí,
porque Constantino creo que por el año 300, no soy un gran historiador, pero sé que no viene desde 2000 años o 3000 atrás, pero casi si hablamos de 800 años, veamos la evolución de ese pueblo que era bárbaro y salvaje. Y lo que tú dices, César, hoy nosotros en el siglo XXI estamos aquí batallando. Esa es una gran reflexión. Doctor Vázquez, aquí hay otra pregunta directamente en WhatsApp. Es el armamento, habíamos ubicado el armamento la vez anterior, que de cuánto fue en la compra de México a Estados Unidos por el armamento del programa anterior. ¿Estás el dato tú de...? Sí, es algo totalmente paradójico. Nosotros no comprendemos el por qué se toman este tipo de decisiones. Y, por ejemplo, en el caso de la compra de armas que tuvo el gobierno mexicano, según algunas fuentes, es cerca de los 100 millones de dólares, alrededor de 98.4 millones de dólares en armamento. Casi 2.000 millones de pesos. En momentos donde mucha gente ocupa esos recursos para reconstrucción, que también ahí hay del tema que teníamos al inicio del programa de la corrupción, lo que está pasando al interior de Bansefi es algo inexplicable. Le llaman clonación de tarjetas, pero realmente es un robo de dinero, es un robo que lo más probable es que sea ahí mismo que se estén haciendo, porque difícilmente no puede haber una clonación si no tuvo en sus manos antes esa tarjeta casi es institucionalizado. Entonces ahí tenemos que generar. Retomando el punto del armamento, porque hasta lo estoy ubicando con lo de César, que nos dice, ¿por qué no vemos primero? Sí. Aquí antes que otros como Alemania, el asunto, lo del armamento, que decimos, tenemos muchas carreteras que hacen falta, pues podemos hablar aquí también, Chiapas nos apuntamos en eso, nos hace falta muchísimas cosas, y utilizar 2.000 millones de pesos para comprar armamentos ahorita, y decimos al señor Trump que nos está ofendiendo, ubicando, etcétera, al menos es non grato para nosotros. No quiere decir que él no esté haciendo su estrategia para su país, o sea, eso es comprensible. El asunto es que tienen su estilo de cocotear, de patear, de insultar, pero aquí la situación sería, doctor Vázquez, pues tomando y algo tradicional que se ha comentado desde hace varios años, de que en el caso de Estados Unidos, pues obviamente nos manda su armamento ya obsoleto, no es la máxima tecnología. Comentaba por ahí la anécdota de cuando ya iban en el F-15, algo por ahí, en México estaba comprando el F-5 o F-4, sí, algo así. Exactamente. Entonces, también estamos comprando cosas muy caras y probablemente tecnologías muy bajas. En el F-22 y seguimos con los F-5, que es el más moderno de nosotros. Y qué bueno que lo tocaste, doctor Vázquez. Nosotros no sabemos de tecnología, de armamento, no sabemos si esos proyectiles, creo que son tierra y otros son torpedos, una cosa así. Escuchábamos la vez anterior que comentamos este tema, pero para tocar este punto que de una vez nos preguntaron, es, Marta Díaz, todo dije no en el nombre, gracias Marta. Mira, el punto es que realmente a lo mejor se necesita, no sé para qué situación. El único aspecto es que falta que nuestro gobierno nos informe a los ciudadanos y diga, voy a hacer una compra de armamento a Estados Unidos por esta razón y esta razón y esta razón. A lo mejor nos dice, es que ahorita el contrabando, lo que quiera justificar el gobierno mexicano, diga, acabamos de checar y aquí están las tomas, traen armas sofisticadas mejor que la Marina. Bueno, creo que no nos negaríamos como ciudadanos, pero ni siquiera sabemos eso. Tú comentabas, ubicando esto, que hay otra situación que el mismo gobierno ya está arreglando de un acuerdo territorial, ¿verdad? Vamos a dar ese brinco, pero va a hilvanar. Un tema que está desde enero del 2017, hace un año, es el tratado de
de las aguas marítimas, la Y distribución de las propongo aguas marítimas. que lo dejemos en toque, nomás dalo ahorita a compartir por el tiempo con nuestro auditorio. Y Y lo dejamos sí, para ampliar porque es un tema importantísimo como tantos otros que siempre nos faltan por Aquí conversar. tan importante es porque se trata sobre el territorio nacional. Según el derecho internacional, señala que cuando hay unos espacios de aguas internacionales y que sean supeditados a que puedan llegar a un arreglo, un acuerdo, los países que están involucrados y que tengan esa cercanía en esas aguas internacionales, pueden llegar a tener ese, valga la redundancia, ese tratado para poder repartirse esas áreas. En el caso del Golfo de México hay dos polígonos, uno conocido como el polígono oriental y el otro el occidental, en donde son considerados como aguas internacionales. Entonces, México suscribe un tratado para distribuirse esas aguas internacionales con Estados Unidos y otro con Cuba. La situación y la extrañeza de cómo se está llevando y el llamado hacia al Senado de la República, porque está ya en la Comisión de Relaciones Exteriores, una comisión conjunta, tenemos que poder hacer Vamos a dejarlo ahí esa para irlo separación. saboreando, porque es un tema de verdad, como tantos que venimos a conversar con usted y a deleitarnos. Agradecemos muchísimo. Lo que estamos ubicando es que el correo electrónico es el que está agarrando la dinámica enorme para dialogar, tal vez por el envío también de archivos, lo que estamos mandando a través de sus también, comentarios. ¿no? El WhatsApp nos llega, pero sí, realmente nos está, ahorita sigue ponderando y punteando como número 1 el correo. Usted háganos saber lo que piensa, lo que opina por el medio que guste y con toda oportunidad lo comentaremos. Nos ayuda también a nosotros para buscar la información, para analizar, para seguir aumentando este plano de conciencia, de reflexión que necesitamos para que de manera objetiva tengamos un estímulo a la inteligencia que produce. Entonces, creo que en punto de conclusión ya se nos fueron el tiempo. Doctor Vázquez, si me permites, creemos que estos momentos electorales siempre acentúan todo lo que requerimos. Así que vamos a pensarlo en una supersíntesis, doctor Vázquez. Nos faltó mucho, pero por comentar, una supersíntesis de esto con nuestro teleauditorio. Bueno, tenemos ahí varios retos. Comentaba la parte electoral. Por supuesto, tiene una afectación en nuestra economía. Aquí es algo muy importante y creo que es una responsabilidad de todos los que tenemos la oportunidad de estar dando y aprovechando un medio de comunicación tan importante como es el de la televisión por internet. El llamado a la sociedad que reflexionemos efectivamente a quién vamos a dirigir nuestro voto. Es fundamental que la gente comprenda, que todos comprendamos que los votos no se venden, o sea, no podemos estar haciendo negocio con esa situación y es uno de los grandes retos también que tenemos para este 2018. Bien, correcto. Y en parte la manera de síntesis es sumarme a la invitación que hace el doctor Enrique Vázquez para que podamos compartir, cuestionar quién es a la gente que vamos a elegir, quién es a la gente que vamos a seleccionar nosotros para que sean nuestros nuevos dirigentes públicos. Aclaremos esto. Pensemos en todas las personalidades que hay desde ahorita hacia atrás, quienes no han servido ni a su gobernador en turno ni a los chiapanecos. Ubiquémoslo. No hagamos solo esa distracción de irnos hacia una gente, etcétera, aunque digamos, es que tienen la responsabilidad de todo. Vamos también como sociedad a exigir a cada gente. ¿Por qué? Porque vemos muchísimas gentes en la historia, con sus excepciones,
que lo valen, pero hay una gran mayoría que ya tuvieron cargos y que por un cargo rimbombante aparecían muchísimo en propagandas en nuestra sociedad, pero que no hicieron nada. Y hoy que han dejado su cargo son prácticamente un número sin figurar. Ese tipo de situaciones hagámoslo porque necesitamos hacer lo que comentaba César. Tenemos que ver por nosotros para producir mejor para nosotros mismos, porque nadie vendrá de fuera a hacer ese aspecto para nuestro beneficio. Creo que vamos a esperar en nuestro próximo programa, lo esperamos a usted el próximo martes, ahora en nuestro nuevo horario a las 6 de la tarde, en un programa más de Economía y Mercados. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.